Ordena su pensamiento de manera coherente. ¿Qué es el concepto? El término concepto se refiere a la idea que forma el entendimiento. Se trata de un pensamiento que es expresado mediante palabras. Un concepto, por lo tanto, es una unidad cognitiva de significado, que nace como una idea abstracta que permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el entorno y que finalmente se verbaliza, o sea que se pone en palabras. Es decir, el concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Diferentes autores tienen diferentes ideas de lo que es un concepto, o más bien diferentes definiciones acerca de lo que esto es. Por ejemplo, Gutiérrez, en 1998, dice: la idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada. Chávez, en 2004, dijo: el concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. Otro ejemplo puede ser Hernández y Rodríguez en 2007, que dijeron: un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase, no afirma ni niega nada acerca del objeto. Por lo tanto, no puede ser ni verdadero ni falso, pero sin embargo nos permite distinguir a unos objetos de otros. El sujeto adquiere el conocimiento por medio de la experiencia sensible, a partir de la cual se forma una representación intelectual de las cosas. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos, que son la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización o conceptualización. La percepción es el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. Por ejemplo, cuando te das una idea de algo, pero no sabes en específico qué es lo que es. La abstracción es identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto y pensar qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. En cambio, la generalización es formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. Por ejemplo, animal es una generalización de ave porque toda ave es un animal y hay animales que no son aves, perros, por ejemplo. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlos de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto sin denotar su individualidad, los representa en su generalidad, mediante atributos esenciales. El concepto no refiere a individuos sino a una clase o conjunto de estos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con las palabras, ya que los conceptos tienen un significado unívoco y las palabras pueden tener diversos significados. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlo y distinguirlo de los demás. Esto facilita a los seres humanos organizar y clasificar el conocimiento que tienen de la realidad y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Características esenciales y accidentales de los objetos. El punto de vista idéntico desde el cual agrupamos una clase de objetos con ciertas diferencias entre ellos. Para hacer lo anterior, tenemos que saber separar las características esenciales, o sea, fundamentales, de las no esenciales, o sea, accidentales. Las características esenciales de un grupo de objetos son aquellas que hacen que esa cosa sea lo que es y lo que constituirá su definición. Las características accidentales son las que pueden darse de una manera o de otra o no darse del todo y que no intervienen en la función esencial del objeto. Puede ser el color, tamaño, marca, olor, sabor.
Un ejemplo podría ser la maleta. Cualidades esenciales que serían: la función principal de ese objeto es transportar ropa u objetos diversos en un viaje. Una maleta debe de ser un material resistente y de un tamaño de mediano a grande. Un elemento esencial de una maleta es que tenga agarraderas, asas o correas para poder cargar y que se pueda cerrar completamente. Cualidades no esenciales, o sea, accidentales de una maleta, serían ser de piel, plástico, lona, etc. Que sea de color rojo, gris, negro, azul, tener ruedas o no, ser de estructura dura o blanda. Otros ejemplos podría ser, por ejemplo, un lápiz, que es un instrumento de grafito que sirve para escribir. Sus características accidentales serían que tiene un borrador, su forma, el color, que algunos son verdes, otros amarillos, rojos. Un planeta, que es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol. Características que no necesitamos saber para saber su definición. Es si tiene anillos, es de color rojo, azul, si tiene tierra, si es habitable, si tiene luna, si tiene anillos. Un hombre, que es un animal racional. Características accidentales o no esenciales es si es alto, bajito, piel blanca, piel morena, pelo largo, corto, o color de ojos, si es azul, verde, su cabello castaño, pelirrojo, negro, etc. ¿Cuáles son las propiedades del concepto? La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión, pero carecen de extensión, como es el caso de Minotauro, que se forma con la idea de hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material, y por lo tanto su extensión es mínima. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa, y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. Como estábamos hablando del caso del Minotauro, su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que remiten directamente al concepto. O sea, al escuchar la palabra, lo primero que pensamos es en el ente referido. Pero su extensión es mínima, porque se aplica a un solo tipo de individuo. Hay diferentes tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, ya sea de acuerdo con el tipo de abstracción que realiza, de lo que representa y por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, aquí solo hablaremos de la clasificación por extensión, ya que ella nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que puedas organizar el conocimiento en esquemas o mapas de conceptos. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto es genérico respecto a otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluyen en su extensión. Están los conceptos específicos o subordinados, que siguen de los supraordenados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Un concepto es coordinado cuando son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. De ejemplo, tomaré las bebidas alcohólicas. Este es el concepto supraordenado porque este contiene lo que son los subordinados y coordinados. O sea, incluye lo que es toda su extensión. Lo que sigue en el esquema sería la cerveza, vino, el tequila y el vodka, que serían los conceptos subordinados, porque dentro de ellos todavía queda una extensión más, que serían las diferencias específicas. Por ejemplo, la cerveza es de cebada, el vino de uva, el tequila de agave. Estos serían los conceptos coordinados, ya que tienen la misma extensión y especie. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos,
sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función del sujeto o de predicado. En las relaciones que se establecen entre los conceptos, se llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Los predicables esenciales vendrían siendo especies, género y diferencia específica. El género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. La diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Por ejemplo, el concepto mueble es el género que agrupa a los conceptos silla, cama y ropero, los cuales son especies del género mueble. La diferencia específica nos sirve para diferenciar de manera esencial unas especies de otras. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio. Es un concepto que, al ser predicado de un sujeto, alude a una nota que para ésta es exclusiva y característica, aunque no sea un constitutivo esencial. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario irreparable, pero puede darse el caso que sea permanente. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. Esto no es algo nuevo para ti, ya que con seguridad has visto algunas clasificaciones y divisiones como la de los seres vivos o de las figuras geométricas. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En la clasificación obtenemos las diferentes especies contenidas en un género. En esta operación conceptual intervienen tres elementos. 1. El concepto o su extensión clasificable. 2. Las partes clasificadas, clases o especies. 3. El criterio de clasificación. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. Así entendemos por división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. La división va de lo general a lo particular, del todo a las partes, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general, de las partes al todo. En esta operación lógica intervienen tres elementos. 1. El todo o aquello que se divide. 2. Las partes o elementos de que se compone. 3. El criterio de división. Para algunos lógicos, la clasificación y la división son la misma cosa, las dos caras de una misma operación en la que se considera el análisis y la síntesis como parte de un mismo proceso de pensar que da coherencia a la ordenación de los conceptos. Los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son estrategias que permiten organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones ya que éstas se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. Los conceptos se representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlace o conectores a través de líneas o flechas, que indican la direccionalidad de las relaciones. Como vimos, en sus relaciones, los conceptos pueden ser supraordenados, subordinados y coordinados, dependiendo del nivel de inclusividad que tengan. En esta imagen se representa un mapa conceptual. Los mapas conceptuales permiten organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la información significativa o importante de la información superficial. Interpretar, comprender e inferir a partir de la lectura realizada. Integrar la información en un todo estableciendo relaciones de subordinación e interrelación. Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es en sí válido e importante y si hacen falta enlaces, la cual
Le permite determinar la necesidad de investigar y profundizar en el contenido. Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. Organizar el pensamiento. Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico. Organizar el material de estudio. Pero, ¿cómo vas a elaborar un mapa conceptual? Primero, deberás subrayar los conceptos o palabras claves del tema, para después hacer una lista de los conceptos a manera de inventario. Después de esto vas a seleccionar los conceptos por niveles de inclusividad y clasificarlos, como lo es en supraordenados, subordinados y coordinados. Después de esto vas a seleccionar el tema o tópico del mapa conceptual y escribirlo en el nodo superior. Escribir los conceptos en los nodos supraordenados, subordinados o coordinados, jerarquizándolos por sus diferentes niveles de inclusión. Escribir las palabras enlace entre los conceptos y representarlas a través de líneas entre los nodos. Revisar el mapa para identificar las relaciones que no se hayan establecido. Escribir el título del mapa conceptual y, si es necesario, una breve explicación del mismo. Los procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información, te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia, para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, para decidir si hoy usas paraguas, puedes observar el cielo y darte cuenta de si está nublado o no, o bien consultar las noticias sobre el estado del tiempo y con base en ello tomar la decisión de llevar contigo un paraguas. Los procesos básicos del pensamiento que debes seguir para la definición de un concepto son la observación, descripción, comparación, relación e identificación de características esenciales. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En esencia, describir es dar una cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones. O entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. En ambos casos el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o los elementos únicos que puede haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. La relación es el proceso mediante el cual se establecen nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en ese momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que en la relación se llega un paso más allá en el procesamiento de la información, porque se toman las semejanzas y diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o negación de algo. La identificación de características esenciales es: una característica es esencial si después de observar que se repiten varios objetos es generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representa una característica que no es universal o que no se repite en todos los objetos y por ello la consideramos accidental o accesoria.